Mis hermanos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por el privilegio y la oportunidad que tengo gracias a nuestro Padre, de poder compartir con ustedes esta noche también. Pues Hola tuvimos por Pepe, ahí ya la primera sesión donde hablamos del cristianismo progresivo, por ahí sus orígenes. Hablábamos de que el cristianismo progresivo ya es el producto final terminado, pero ese producto final terminado descansa en una teología, que es la teología liberal. A lo mejor has escuchado por ahí ese, ese calificativo de liberal. Cuando se habla de liberal, hay que entender cómo entienden los liberales, ¿verdad? Hay que entender cómo entienden los progresistas. Ellos dicen, si eh, perdón, aquí se puso una pizarra. Muy bien, muy bien. Perdón, entonces los progresistas dicen que si tenemos dificultades con este tema de que el cristianismo no cuadra en términos racionales, que si la lectura que uno haga de la escritura debe ser subjetiva, o sea, que todo depende de mí, que si no podemos comprobar los milagros de Jesús, las cuestiones sobrenaturales o milagrosas. Dicen, pues mira, vamos a ayudarte, te vamos a liberar y vamos a recortar y vamos a quitar y vamos pues eso, a recortar lo que no te ayuda como cristianismo y bueno, y ahora sí, así como quedes, serás más aceptable, te van a reconocer, te seguirán amando. Pero obviamente nosotros, digo, como cristianos que confiamos y que interpretamos a la luz de la escritura y que interpretamos también el entendimiento de que todo lo que se ha construido por estos 2000 años eh, todas las doctrinas que tenemos, pues son doctrinas que los hombres y mujeres de Dios han trabajado por mucho tiempo y que si el cristianismo cuadró en el primer año, cuadró en el 500 y cuadró en el 1000 y en el 1500 y en el 2000 y no han necesitado que le quiten, le acomoden, lo maquillen y lo pongan mejor presentable para la gente de esta época. Entonces vamos a entrar de lleno con el tema que nos toca ahora. Voy a compartir pantalla por aquí. Esta mera. Vamos nuestro tema de esta noche lleva por título, es la sesión número 2, el cristianismo progresivo y la autoridad bíblica. El cristianismo progresivo y la autoridad bíblica. Y respondemos a la pregunta, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Es una pregunta que vamos a ir primero visualizando en el pensamiento de ellos y después veremos lo que dice la escritura acerca de esto. Empezamos como hablamos la semana pasada. Eh, eh, Empezamos viendo cómo nos vamos a ir moviendo de la sede filosófica, en este caso hablamos del racionalismo, de la sede filosófica y cómo desde la filosofía, la teología fue afectada. Desde la filosofía, la teología fue afectada. Se dice que la filosofía busca llegar a Dios desde la razón, o sea, porque hay filósofos que también son teólogos y son cristianos y buscan llegar a Dios desde la razón, y que el teólogo busca llegar a Dios desde la escritura, desde la revelación, desde la fe. Pero bueno, estos teólogos liberales tomaron estas posturas del racionalismo y finalmente su teología se vio afectada para mal. Se vio afectada para mal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a mencionar cuatro influencias filosóficas
que más han trastocado al cristianismo histórico conservador. ¿Por qué de estas cuatro? Hay más. Y de hecho, exponentes hay, o sea, sale uno, brota uno y otro toma sus ideas y luego otros dos o tres las ideas y esto se va, crece de manera exponencial. Pero cuatro influencias que yo consideré son de las más comunes en el día de hoy. En el día de hoy, o sea, que lo escuchamos cuando predicamos o compartimos la fe. Una de ellas es el existencialismo, perdón, el existencialismo. Otra de ellas es el racionalismo, que lo vimos la semana pasada. Otro es el relativismo y uno más el subjetivismo. No vamos a entrar ahora con nombres, simplemente vamos a poner una breve definición de cada una de ellas y también una frase que las caracteriza. Una definición y una frase. Después vamos a ver, de acuerdo a la escritura, si esos puntos de vista que ellos proponen son de acuerdo a la escritura. Empezamos con el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que la existencia precede a la esencia. Nuevamente, mi idea no es que hablemos una clase de filosofía, pero por favor, quisiera que en la mente y el corazón de cada uno de nosotros quedara el hecho de que el cristianismo progresivo no nació de la noche a la mañana. No son ideas de gente sin estudios o de gente de poca preparación, no son ideas de gente pues poco letrada. Al contrario, son corrientes filosóficas que han impactado a algunos teólogos y les han vuelto liberales. Sostiene que la existencia precede a la esencia. En sí, una frase es, el ser humano se hace a sí mismo. El ser humano no nace siendo ya ser humano, sino que se hace a partir de la experiencia. El hombre es el único capaz de crear su propio mundo y que las cosas son, pero no existen. O sea, el existencialismo dice que la existencia precede a la esencia. Dice que el ser humano cuando nace, pues nace, toma un lugar aquí en la tierra, un lugar en la sociedad, un lugar en la familia, pero solamente ha nacido y que su esencia la va a ir construyendo mientras está viviendo con cada experiencia que tenga, experiencia en el hogar, experiencia en la familia, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, todo eso le va a ir construyendo. Y dice que el hombre es el único capaz de crear su propio mundo y que las cosas son, pero no existen. O sea, en otras palabras, dicen las cosas, hagámoslas a un lado. El único que existe aquí es el hombre. ¿Y cómo se desarrolla, crece y alcanza su máximo? Bajo su propia influencia. Ahora bien, apliquemos el existencialismo a la interpretación de la escritura. Esto nos genera una pregunta, porque la pregunta que ellos se harían, si es que se la hacen, básicamente es, ¿en verdad necesitamos a Dios para desarrollar todo nuestro potencial y para encontrar nuestro propósito en la vida, en el hogar, en la escuela, en la sociedad, como padre, como hijo, como trabajador o estudiante, como emprendedor, como hombre o como mujer? ¿En verdad lo necesito? Estaba, de hecho, un hermano aquí de Guadalajara. Ah, pues aquí está presente, ¿verdad? Me pasó por ahí el teléfono de una persona que conoció de Tijuana, estando allá en Guadalajara. Eh, lo vi, ¿verdad? Pues vamos a vernos, nos vimos por ahí. Entonces, yo entendí que él más o menos sabía lo que veníamos, ¿verdad? A estudiar la Biblia, a hablar de Dios. Sí, pero él había entendido como un poquito menos que eso. Pero entonces, mientras estamos hablando, él llega a un momento donde me hace una pregunta y me dice, oye, pero ¿tú no piensas por ti mismo?
Tú no tienes ideas propias, o sea, no hay algo en lo cual no tengas que utilizar la Biblia. Y obviamente hablamos también de su negocio, un negocio prospera, que crece, se desarrolla. Ya le di mi punto de vista, ¿verdad? Ya le di mi punto de vista en cuanto a ello, pero sí, ciertamente esta idea se ha extendido porque la gente dice, ¿en verdad necesitamos a Dios? O sea, como creyendo que hemos llegado hasta donde hemos llegado, 2024, que llegamos sin el acompañamiento, sin la cercanía, sin el sustento, sin el cuidado, sin la provisión de Dios. Pero bueno, esta es una gran pregunta que se hacen y obviamente los que la abrazan finalmente llegan a formar parte de un cristianismo que no es cristianismo. El racionalismo, lo vimos la semana pasada, es una filosofía que considera que la razón es la fuente principal y la prueba de todo conocimiento. Si algo no se puede comprobar por el método científico, no es verdad. Es más, dijimos que después decían, aplica el método científico a la interpretación de la escritura. Y ellos mencionan que todo pasa a excepción de lo que es milagroso y sobrenatural, a excepción de lo metafísico. O sea, pero lo demás todo pasa. Y luego ellos tienden a reducir las experiencias sobrenaturales o espirituales milagrosas, a reducirlas a un mito. Incluso las mandan como al departamento de la superstición, haciendo creer que no es verdad. Nuevamente hace una pregunta, ¿se pueden probar los eventos milagrosos o sobrenaturales que se encuentran en las escrituras? La resurrección, los milagros de Jesús y la naturaleza divina de Jesús, la Trinidad, la redención en la cruz como un acto salvífico. Porque esto es importantísimo, importantísimo. Si el Espíritu Santo, si Jesús, si el Padre no forman una Trinidad, si no es uno el que ha planeado, otro el que ha venido y se ha encarnado, y otro el que nos sustenta y nos ayuda en nuestra vida en el hoy, parte del cristianismo se cae. En 1 Corintios, el apóstol Pablo se encarga de decirnos, mira, si no hay resurrección, entonces ¿de qué sirve todo esto? Es que casi está diciendo, mira, la verdad me he cuidado de no mentir, de no robar, de no estar en inmoralidad sexual, de no caer en aquí y allá, o sea, y me dices que pues, si no hay resurrección, pues mejor sigámosle por la libre, por donde veníamos. Entonces, cuando este tipo de pensamientos cae en la mente de alguien, claro que tiene efectos mundanos o seculares en torno a la interpretación de la escritura. El subjetivismo. El subjetivismo es una filosofía que no admite una verdad absoluta con validez universal. Interesante. No admite una verdad absoluta y todo demás con validez universal. Aquí en el gráfico, si te fijas, a cada uno le he puesto por ahí una corona porque intentando decir que para el cristianismo progresivo estas verdades son verdades fundamentales, reinan, gobiernan, marcan una norma para ellos. En la imagen aquí tienes un rostro y del rostro sale de la mente, ¿verdad? Sale la luz brillante, las ideas, hay una llave, ¿verdad? Una llave y hay varios orificios en los cuales calza la llave que supone que esa llave de las ideas, de los pensamientos, son los que abren y lo abren todo. Bueno, dice, hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto que tiene la capacidad de conocer. El subjetivismo es subjetivo en razón de que son pensamientos, ideas o ideologías que vienen del mismo sujeto, de la misma persona. O sea, soy yo, es de mi mente, de donde sale mi punto de vista, mi opinión o mis ideologías.
una, una frase, ¿verdad? Que calza, que es propia del subjetivismo, es: el hombre es la medida de todas las cosas. Y esto fue dicho por allá del siglo V, ¿verdad? Antes de Cristo. Sí, o después de Cristo, antes de Cristo, por ahí del siglo V antes de Cristo. El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, el hombre es la medida de todas las cosas. Muy bien. Entonces, la declaración contraria es: no lo son las escrituras, ni los profetas, ni los apóstoles, ni nada parecido. Yo soy la medida de todas las cosas. No es lo sobrenatural, no son los libros sagrados. Y otra frase que deriva del subjetivismo es: lo que es verdad para ti no necesariamente debe serlo para mí. ¿Por qué? Porque yo como sujeto digo, esto es verdad para mí. Ahora lo miras tú y tú dices, no, pues para mí es esto, porque surgió de ti, de tu análisis, tus pensamientos, tus experiencias, lo que tú conoces. Bueno, aplica, ¿verdad? También esto, y el subjetivista dirá: ¿por qué la verdad de aquel que escribió sus experiencias personales en la Biblia ha de ser más importante que aquella a la que yo he llegado? ¿En verdad su verdad es absoluta? Es como, nuevamente, es como si ellos estuvieran haciendo esta pregunta sobre cualquier tema de la vida, sobre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, el amor y el odio, el perdón, la reconciliación, sobre cualquier tema que nosotros dispongamos, emociones, sentimientos, acciones, sobre todo eso. Nuevamente, estas filosofías impactan al cristiano y le llevan a pensar de esta manera. Entonces, ya cuando alguien ha dicho, pues bueno, eh, si el hombre es la medida de la verdad, pues, ¿qué tiene ese Pablo que no tenga yo? ¿Qué ha dicho ese Mateo? ¿Qué ha dicho ese Pedro? ¿Qué ha dicho ese Isaías? Que sea tan importante y tan relevante que no pueda decirlo yo. O sea, porque yo también pienso, yo también razono, yo también tengo experiencias, yo también genero, yo también discierno. O sea, ¿por qué lo mío es menos importante que lo del otro? Seguimos con la última, que es parecida: subjetivismo y relativismo. Esta quizá la has escuchado más. El relativismo es una filosofía que tampoco admite una verdad absoluta con validez universal. Tampoco la admite. Ahora dice, hace depender el conocimiento humano casi exclusivamente de factores que rodean a la persona. El subjetivismo tenía que ver con factores dentro de la persona, con sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones. El relativismo tiene que ver con factores que rodean a la persona, con sus contextos. Por eso suelen decir, bueno, todo depende del contexto. A ver, robó, pero ¿en qué contexto? Mató, pero ¿en qué contexto? Violó, pero ¿en qué contexto? Abortó, pero ¿cuál fue su contexto? Eh, Mató a alguien, pero ¿bajo qué contexto? Entonces, en el relativismo hablábamos de que todo es relativo. Si yo me mido hacia los que están abajo, pues claro, pareceré más justo, más recto, más honesto. Si me mido hacia los que estén más arriba, lo pareceré menos. Pero el relativismo dice: todos los puntos de vista son igualmente válidos. Por lo tanto, toda verdad es relativa a cada individuo, y por eso tenemos esa imagen. Tenemos esa imagen que se resolvería. Por ejemplo, tengo un juego de mesa que se llama el Rummy Cube. Y ahí sí, el 9 trae abajo una rayita, y el 6 pues trae la rayita también en la pancita. O sea, así se resolvería el asunto. Se resuelve cuando hay un absoluto, cuando algo nos marca un norte, cuando hay una plomada que dice por aquí es.
Y nosotros sabemos que eso nos lo da la palabra de Dios. Entonces a este le surge la pregunta, ¿por qué solo tiene que haber una verdad? Si cada contexto de vida es diferente. En verdad, la verdad, en la otra era tu verdad, pero en verdad la verdad es absoluta sobre cualquier tema de la vida, el bien y el mal, la justicia y la injusticia, el odio y el amor. Hablamos entre otros, todo lo que se pueda hablar o se pueda mencionar. Muy bien, habiendo dicho esto, hermanos, habiendo dicho esto, yo quiero compartir un comentario de este libro, del Grito de la Serpiente. Este libro es un gran libro, es pesadito en el sentido de que también de que maneja justamente bastantita filosofía. No es que se va así de lleno y te dice, este es el cristianismo progresivo, pero yo creo que viene muy bien como soporte para ayudarnos a entender que las ideas, opiniones, o sea, se gestan desde puntos que a veces nosotros no hemos considerado. Y él dice, el progresismo cristiano se puede definir en términos generales como un producto cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quienes lo ofertan para que sea agradable a la cultura y la sociedad del momento. Dice, su producto del existencialismo, lo que hablábamos hace un momento, pues yo me construyo solo, yo me desarrollo, yo me potencio, hago lo mejor, ¿verdad? No ocupo a Dios. Que tiene su origen en la duda sobre lo que Dios ha dicho y que estudia el cristianismo desde la filosofía y las ciencias sociales y no primeramente desde la palabra de Dios. Esto es bien interesante, hermanos. Es muy interesante porque nosotros históricamente hemos abordado el cristianismo desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Si algo nos dice que está bien, es la palabra de Dios. Si algo está incorrecto, nos lo dice la palabra de Dios. Si algo tenemos que cuadrarnos o alinearnos, es a la palabra de Dios, no a las filosofías o a las ciencias sociales. Entonces, claro, desde la filosofía, porque la filosofía divorcia su estudio, lo divorcia obviamente de la palabra de Dios, no la toma en cuenta. Entonces la filosofía va a empezar y bajo sus argumentos, pues obviamente va a hacer sus análisis y va a llegar a sus propias conclusiones. Pero nosotros no hacemos filosofía, hacemos teología. Y las ciencias sociales, ciertamente nuestra sociedad, nuestros estados, nuestras ciudades, nuestro país, nuestras colonias, socialmente tienen muchas necesidades. Es un hecho. Y ciertamente debemos atenderlas. En la medida de lo posible, la iglesia necesita ser visible, necesita ayudar, necesita cuidar, necesita apoyar, necesita hacer una diferencia, si bien espiritual, también social. O sea, es un hecho. Pero la iglesia netamente es un ente espiritual. El tema de la iglesia es la salvación. El tema de la iglesia es acercar a los hombres y mujeres a Dios, es traerlos a Cristo, es restaurar su relación con Dios. Y puede tener extensiones o brazos sociales, pero nuevamente la iglesia no es un ente social, la iglesia no es un ente filosófico, no lo es. Y eso nos ha de quedar muy en claro, o sea, nosotros, y así lo marcó en Hechos 6, el, en Hechos 6, cuando las viudas de habla griega se quejaban de las viudas de habla hebrea, dijeron los apóstoles, ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos de frente la vida de oración y la predicación de la palabra. Elegimos algunos hermanos de buen testimonio para que ayuden en tema social dentro de la iglesia, que ayuden en tema social. Pero el tema del cual no nos vamos a desviar es el tema de la predicación de la palabra y la vida de oración. Entonces, en el fondo, todo es un tema de interpretación.
interpretación sesgada por sus propios intereses personales. Yo pienso, caray, pero ¿por qué esos hombres, esos filósofos? ¿Por qué esos teólogos liberales que muchos eran hijos de pastores, eran maestros en institutos, en universidades cristianas? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo llegaron hasta allá? Creo firmemente que cada uno tiene sus propios intereses personales. Cada uno tiene sus propios intereses personales, pero un tema que generalmente al cual se le busca sacar la vuelta por como sea posible es al tema de la moral, es al tema de la ética, es al tema de la santidad, de la virtud, pues básicamente al tema moral, porque si no hay Dios y yo me construyo solo, papá, pues tengo todo el camino abierto. Si todo es subjetivo y alguien me dice, oye, eres un promiscuo, eres un inmoral, eres un adúltero, pero como todo es subjetivo, todo es relativo o subjetivo, bueno, eso será en tu propia mente, en tus propias opiniones, pero simplemente para mí el amor es amor. Y si tengo para darle amor a tantas mujeres como le pueda dar, pues les voy a dar amor. Entendí, lo pongo entre comillas, muy entre comillas. El hombre se sugiere como su propio Dios. Él es quien tiene el método para llegar a la verdad, es el único que puede forjar su propio destino, el único que puede definir la verdad y crear la propia suya. Para el cristianismo progresivo, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, y este es el punto para ellos. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Entonces aquí, hermanos, ya tenemos que hacer una diferenciación. Y ellos, como vamos a ver en la siguiente sesión de los 10 mandamientos del cristianismo progresivo, ellos tienen su propio lenguaje y usan palabras similares a las a las del vocabulario cristiano, a las que usamos domingo a domingo en una reunión cristiana. Usan ahí medio que sinónimos, pero ya más rebajaditos. Pero para que no haya inicialmente un choque frontal, ya luego sabrás, a veces, o sea, imagínate, si alguien está diciéndole a otro, sí, hermano, porque la Biblia contiene la palabra de Dios, inicialmente no te suena así como, pero ya cuando empiezas a ver su vida, sus pensamientos, las filosofías, ideologías que traes, ah, caray, oye, hermano, una pregunta, ¿a qué te refieres con que contiene? Bueno, es que sí, contiene la palabra de Dios, pero hay más palabra de Dios que se va gestando, que se va dando, que va sucediendo. Y esa fue palabra de Dios para los hombres de Dios en ese momento muy particular y muy específico. Ahorita hay palabra de Dios para mí, en mi vida, en cómo yo lo veo, en cómo yo lo discierno, en cómo yo lo pienso. Yo estoy teniendo mi relación con Dios a mi propia forma y a mi propia manera. Entonces, básicamente, para ellos, la palabra de Dios no es la palabra de Dios, pero es importante cuando escuchemos un término medio raro, incluso podemos preguntar, como veremos, o como dice el libro este del cual puse el comentario ahorita del El grito de la serpiente, de pronto predican que bienvenidos a la comunidad de fe. Y no, porque en esta comunidad y en esta comunidad, y tú suenas, bueno, sí, la comunidad de creyentes, pero ya oyes que pura comunidad, y de pronto ya no se oye la familia de Dios, ya no se oye el término iglesia, ya no se oye el cuerpo de Cristo, y cuando menos recuerdas, ya sustituyeron todo, y ya nos llevaron de ventaja 6 meses, un año. Seguimos entonces. Algunas verdades que yo quisiera compartir contigo ahora no son exhaustivas, así es que pueden haber muchísimas, de hecho hay muchas más, y no entro a ninguna doctrina en particular más que la que se ataca aquí, que es la doctrina de la autoridad de las escrituras,
Se puede decir mucho acerca de ello, pero lo que podemos decir en un contexto de predicación o de sermón es lo siguiente. En Mateo 4:4 hay 3 versículos. Está el 4, el 6 y el 7. En el 4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira lo que le responde Satanás. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Versículo 7. Responde Jesús, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. ¿Qué aprendemos de esta escritura, hermanos? Pues que Jesús está haciendo declaraciones objetivas y proposicionales. O sea, Jesús está haciendo declaraciones objetivas. Hay una palabra de Dios. Hay una palabra. Y aunque yo estoy viviendo, si Jesús tuviera ahí sus 30 años y, y, y ahí con las cuentas, ¿verdad? Que Jesús nació muy probablemente en el año cuarto. Vamos a poner, bueno, que Jesús tiene 30 años. Bueno, Jesús puede decir ahí, esto que estoy diciendo ahorita en el año 30, es verdad ahora, y esa verdad que tú estás diciendo, esos salmos que estás citando, pertenecen a la época de David, o sea, el año 1000 y fracción, el año en que haya sido escrito el salmo. Pero aunque fue escrito hace más de 1000 años, o 1000 años, o 500, 700, 200, 100, es palabra de Dios. Eso es objetivo. Es objetivo, o sea, nosotros miramos hacia el objeto, o sea, miramos hacia la palabra, hacia el escrito, hacia todo el desarrollo y concluimos diciendo, sí, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y proposicional porque es nuestra propuesta. Cuando entramos de llenos, sabidos que la palabra de Dios es infalible, inerrante, es suficiente, etcétera, etcétera. Es como si Jesús le estuviera diciendo, esta es la verdad, Satanás. La estoy citando ahora mismo. Y Satanás tampoco dudó, de hecho también la citó. La citó. ¿Qué más podemos aprender? En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esto es justamente lo que le suele asustar al cristianismo progresivo. No toleran al Dios completo, no toleran al Dios integral, no toleran al Dios que juzga y ama, al Dios que salva y condena, al que estamos expuestos todos los días de nuestras vidas. Pero eso es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Veremos la siguiente semana, con el favor de Dios, de que, oye, no me juzgues, no juzgues. Permite, o sea, no puedes guardar silencio. Permite que yo hable y exprese y diga todo lo que he vivido, todo como me siento, todo como, o sea, que yo suelte una carga pesada aquí delante de ti. No me juzgues, no me juzgues. Pues la palabra de Dios nos va a juzgar. La palabra de Dios nos va a juzgar. De hecho, cualquier opinión nuestra languidece, se viene abajo, no tiene nada. Ni tu palabra ni la mía son poderosas, ni es viva, ni mucho menos. ¿Por qué no tolerar al Dios integral, completo, al Jesús? ¿Por qué se expone tu alma, tu espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga pensamientos, intenciones? O sea, ese te desnuda por completo. Y quedas, o sea, quedas en vergüenza, quedas expuesto, te sientes de lo peor si has pecado, si has pecado, pues la palabra de Dios te lo dice.
En su Doctrina Cristiana Esencial, John MacArthur, el editor, dice acerca de la doctrina de las Sagradas Escrituras, dice, la doctrina de las Sagradas Escrituras es la más absoluta y fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifica a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Las Escrituras declaran reiteradamente que son la palabra de Dios. Los profetas apelaron a ella como fundamento para las promesas y los juicios divinos. Cristo y sus apóstoles fundamentaron en las Escrituras toda la doctrina cristiana. Solo en el Antiguo Testamento, la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. Y hermanos, aquí viene una exhortación, pero viene también pues sí, básicamente una exhortación. La exhortación es a que es importante, mi hermano, mi hermana, a que cuando menos conozcan las 10 doctrinas esenciales del cristianismo, y esas vienen en este libro. Puede ser cualquiera, pero hay esta edición en español, hay una edición que es condensada y de más fácil lectura, porque hay otra edición que trae todo así como viene, ¿no? Pero particularmente la doctrina de las Sagradas Escrituras, esa es la primera bibliología o la doctrina de las Escrituras, porque es ahí donde, como en el huerto del Edén, Satanás metió la duda con que Dios ha dicho, el primer cuestionamiento fue de manera directa a la palabra de Dios. Estudiemos estas doctrinas, porque también, por ejemplo, si estudias la doctrina del hombre, que es la antropología bíblica, cuando llegues al tema de la ideología de género, pues también verás que solo hay hombre y hay mujer, y que solo de esa manera pudimos poblar el mundo. Si no, no hay otra forma, se nos cae todo, se nos cae absolutamente todo. Y si estudias la doctrina de Jesucristo, o sea, la cristología también, elevarás a Cristo hasta lo sumo, hasta lo alto, etcétera, etcétera, ¿no? Segunda de Pedro nos dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Recordarás el existencialismo que dice que interpreta, existencialismo que dice que el hombre va construyendo su existencia y su esencia, y también el subjetivismo y el relativismo que interpretan el subjetivismo desde la propia persona, interpreta lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Pero bueno, ¿qué aprendemos aquí? Está claro que ya no hay nueva revelación. Nadie puede interpretar a su propio parecer y menos declararlo como una verdad, aunque sea para él solamente, porque dirá, no, es que esto es verdad, pero es mi verdad. Es mi verdad y aquella es tu verdad y la otra es la verdad. Y justamente se llegó al punto que rompe hasta conceptos que por todo tiempo se han declarado como una verdad. Por ejemplo, si una cosa está mal y otra cosa está mal, ambas no pueden estar bien o no pueden ser correctas o ser la verdad. Y si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, pero ambas verdades se contraponen, no puede ser que ambas sean verdad. O sea, ya ni la lógica eh, más sencilla funciona en las declaraciones de ellos. Dice, Dios ya habló por medio de aquellos por los cuales quería revelarse.
Y finalmente, otras dos escrituras que quiero compartir contigo. En Salmo 14:1 y Proverbios 3, versículo 5, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Es lo que decíamos hace un momento, es lo que mencionábamos. Si tú dices que no hay Dios, básicamente tienes un cheque en blanco para vivir el desenfreno como quieras. De hecho, así dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego dice el salmista, adivina qué va a hacer este amigo si dice que no hay Dios. Pues se va a corromper. Sus obras son detestables. O sea, es básicamente, y en términos de bondad, adivina cuántos van a ver si no hay Dios. Ninguno, porque no hay uno solo que haga lo bueno. Proverbios 3, versículo 5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Hermano, hermana, confía en el Señor, no en tu propia inteligencia. Tú no eres la medida. Por más sabio, por más inteligente, por más brillante, aunque tengas una lucidez a la N potencia, no lo eres. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Tu, tu, eh, tu existencia o tu esencia no se construye a partir de tus experiencias, de tu sabiduría y conocimiento. Se construye a través de nuestro Señor Jesús. Por eso dice, reconócelo, Él va a allanar tus sendas. Y déjame decirte que en el existencialismo el hombre no nace con un propósito. No tiene propósito, lo va encontrando en el camino. Pero según 1 Corintios 10:31, lo que nosotros hacemos, todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. El hombre sí tiene un propósito. Y Dios le dio propósito a Adán y Eva. Y cuando el mundo se corrompió, cuando el mundo tronó y fue acabado por el Señor y volvió otro mundo, cuando vuelve con Noé, justamente da los mismos mandatos que le dio a Adán y a Eva. Había que poblar al mundo, había que poblar al mundo. Entonces, reconócelo en tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Es mucha necedad y demasiada soberbia el creer que uno puede formarse bajo su propia inteligencia y sus propias opiniones. El aquí y ahora no es lo único que hay. Principalmente, el hombre tiene que restaurar su relación rota con el Padre y para ello necesita confiar plenamente en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ahora para terminar, quedé de compartirles algunos libros que creo les serían muy buenos en este tema. Y aparte de los que ya he puesto por aquí, les comparto estos tres. Estos tres. Los primeros dos son chiquitos, chiquitos, delgaditos. Miren, si se alcanza a ver por aquí. Pequeñito, delgadito, también pequeñito y delgadito. El otro sí está chonchito. Estos dos primeros libros también son de fácil lectura. Y este último, pues también trae buena carga filosófica. Entonces, hermanos, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes.
terminamos diciendo que sí, que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios. No solo contiene, no solo contiene algo, no solo contiene parcialmente la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Dios les bendiga.